vamos a darle la bienvenida al doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo. Raúl, buenos días. Bien, en las últimas horas hemos escuchado sus declaraciones por un punto de vista diciendo que la actuación del presidente Sagasti viene siendo la adecuada hasta el momento y que incluso deberíamos prepararnos para evitar que nos golpee fuerte más adelante una tercera ola. Pero ¿cómo hacerlo cuando hay otra ola? En Tacna, por ejemplo, 4 vacunas se perdieron, unas se los extraviaron de esta forma, una se echó a perder, se estropeó, y son 5, de 5 médicos que estaban esperando, que están en la primera línea y que hoy no tienen esa defensa. ¿Cómo mantener la expectativa, cómo mantener las esperanzas en que las vacunas lleguen a sus destinos? Bueno, sin duda uno de los problemas más importantes que tiene el Perú es el déficit de gestión, la corrupción, que en conjunto hacen que nos encontremos en una situación particularmente crítica, no solamente por todos los destapes de corrupción, sino por la carencia, la deficiencia en conseguir los objetivos en la lucha contra la pandemia. Hoy, como hemos dicho a través de un comunicado el día de antes de ayer, se trata de afinar al máximo la eficiencia en el combate contra el virus y la mayor transparencia en las investigaciones. Tenemos que compaginar esos dos esfuerzos. Para lo primero, necesitamos que el Estado se enfoque, necesitamos que el Estado tenga objetivos muy claros. El presidente ha planteado que van a estar vacunados 10 millones de personas para el cierre de su gobierno. Muy bien, eso significa que la primera línea estará vacunada al 100%, los adultos mayores, las personas con discapacidad, los profesores, los pueblos indígenas. Todo ese grupo tiene que vacunarse. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer para eso? Tenemos que tener padrones. Hasta ahora no tenemos todos los padrones, porque el propio presidente ha señalado que hay un problema con los padrones del personal sanitario de los gobiernos regionales. ¿Acaso recién nos hemos dado cuenta que necesitábamos padrones? Hemos tenido meses para poder articular, estructurar esos padrones, integrados a nivel nacional y debidamente filtrados para poder hacerle un seguimiento y no se estén perdiendo o no se estén mal utilizando las vacunas. ¿Qué hay con los padrones de los profesores? ¿Ya están listos? Y si no están listos, bueno, pues hay que ponerse a trabajar en ellos. Los padrones de las personas con discapacidad. Vamos a esperar que lleguen las nuevas vacunas para que recién nos demos cuenta que necesitamos padrones. Entonces, a eso me refiero cuando digo que hay un déficit de gestión, que tiene ya años en el Perú y que este gobierno tiene que hacer un esfuerzo por salir de ese aparcamiento en el que estamos y hacer mucho más diligente al Estado. Defensor, este escándalo de las vacunas VIP, ¿cree usted que ha demostrado que hay un grupo de servidores públicos que creen que el servidor público es servirse a ellos primero y que urge una especie de reingeniería de lo que debe ser la función de un funcionario del Estado? A ver, estos funcionarios que son unos impresentables, les interesa un comino a las personas vulnerables, a los adultos mayores, estas personas que han demostrado un egoísmo, una miseria, y que además encima de que no entienden la integridad que deben tener en el cargo, encima tienen la incapacidad para reconocer su falta y por el contrario buscan justificar esa conducta señalando que han sido valientes, ¿no? O que no podían darse el lujo. Es decir, cometen una inconducta, falta o delito, de eso dependerá, y encima se condecoran. Es decir, dicen que, o nos quieren hacer creer de que eso está bien. Esas personas tienen que ser, dependiendo del cargo, la posición que tenían, van a ser investigados por la Fiscalía, por la Contraloría o por los órganos de respectivas instituciones a través de procesos disciplinarios y se determinará si las responsabilidades son penales, administrativas o disciplinarias. Pero en este momento no debemos enfocarnos, no hay que darle el gusto a estos sinvergüenzas.
Ahora el Perú tiene que enfocarse en coberturar la necesidad de oxígeno, porque mientras usted y yo estamos conversando a través de esta entrevista, hay gente que necesita oxígeno. Por eso, ¿dónde está el Ministerio de la Producción? Porque este no es un tema solamente de salud. El Ministerio de la Producción es el que tiene que decirnos cuál es la cobertura, cuál es la demanda, cuál es la oferta de oxígeno y cómo la vamos a cubrir. Este es un bien básico. Este no es un tema solo de salud, es un tema que tiene que integrar a todos los demás ministerios. Mientras usted y yo estamos conversando, hay una crisis alimentaria, hay una brecha alimentaria. El Perú no tiene todavía un registro, un año después de la crisis sanitaria, el Perú no tiene un registro de ollas comunes. Solamente tenemos el registro de las ollas comunes de Lima y Callao. ¿Por qué es importante el registro? Es importante porque hay que abastecer a estas organizaciones sociales para poder reducir esa crisis alimentaria. Bueno, el Ministerio de Agricultura, que tiene que coordinar con el MIDIS, tiene que hacer ese trabajo. Entonces debemos dejar de ser un Estado absolutamente invertebrado, cada uno por su lado, cada uno pensando o ilusionándose que no va a haber segunda ola y dejando de hacer las cosas. Mire, va a haber tercera ola. Permítame terminar, va a haber tercera ola. Permítame terminar un segundo, por favor. Va a haber tercera ola. Por lo tanto, el país tiene que tener 3, 4 objetivos muy concretos. 1, cerrar los contratos de vacunación y vacunar cada vez más y más aceleradamente. 2, debemos ser autosuficientes, tener suficiente cobertura de oxígeno. Para eso, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Salud tienen que trabajar conjuntamente. Tenemos que repartir mejor los bonos. Para eso hay que bancarizar. Tenemos que cerrar la brecha alimentaria. Para eso el MIDIS y el Ministerio de Agricultura tienen que articularse. Esos son objetivos muy concretos y hay que medirlos cada semana. Por cuerda separada, que vayan los procesos contra estos impresentables, estos exfuncionarios impresentables. Ahora, defensor, en el caso de los bonos, ¿usted cómo ve la forma como se ha implementado este sistema para la entrega de la ayuda a las familias vulnerables? ¿Ha sido de manera rápida? ¿Había una base de datos que dice que la estaban revisando? ¿Se pudo haber mejorado la rapidez de la entrega? Bueno, en el caso de los bonos no pasa una cosa distinta, sino exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque para empezar el cronograma de entrega se anunció que empezaba después de que terminara la primera etapa de la cuarentena, esta que estamos en la que estamos en este momento. Segundo, no se había afinado el padrón. Tercero, en los meses en los que hubo cierta tranquilidad, octubre, noviembre, diciembre, enero, se pudo tranquilamente hacer un proceso de bancarización, de comunicación, para evitar estas colas en las que estamos. Nada de eso se ha hecho. De nuevo regresamos al mismo punto. ¿Cuál es? El déficit de gestión, la falta de objetivo. Ese era un objetivo, pues, del MIDIS. Ese era un objetivo del Estado, que tranquilamente pudo solucionarse en 3 o 4 meses. Entonces, nos está pasando, cada 3 meses descubrimos que no tenemos padrones, que hay un problema en la alimentación, que hay un problema en el oxígeno. No han pasado 3 semanas, 3 meses, ha pasado un año. Vamos a cumplir un año de esta situación. Por eso aprovecho esta entrevista para hacer un llamado claro, firme, enérgico respecto a lo que tenemos que hacer. La Defensoría hace más de un año viene diciendo que tienen que repartirse mascarillas, porque mientras no haya vacuna, la vacuna es la mascarilla. 70 millones de mascarillas tienen que repartirse. El año pasado, ¿sabe cuánto se han repartido? 11 millones. El Estado tiene los recursos para repartir 70 millones. Dado que no veo que hay un cierto aparcamiento, inmovilidad, parálisis, la Defensoría ha tenido que presentar una iniciativa legislativa hace 3 semanas. ¿Para qué? Para que tengan cobertura, para que no tengan miedo, para que puedan firmar. ¿Por qué? Porque veo no necesitarían ley, pero sin embargo hemos tenido que presentar una iniciativa legislativa que espero que el Congreso le dé prioridad. Yo he hablado con varios congresistas para explicarles este tema. Precisamente, defensor Gutiérrez,
desde la Defensoría del Pueblo, ustedes han estado presentando proyectos para informar, y uno de estos era implementar una franja sanitaria en los medios para publicitar mensajes efectivos, para comunicar a la ciudadanía sobre las medidas de prevención, restricción y cuidado para contener la propagación del virus. ¿Qué pasó? De nuevo, pues la lentitud, hay otras prioridades. Por eso yo digo, no debemos desenfocarnos. ¿Cuál es lo prioritario, lo urgente? Lo urgente son la vacuna, lo urgente la lucha contra la pandemia. ¿Por qué planteábamos nosotros una franja sanitaria? Es decir, un mecanismo a través del cual se puede informar mejor a la población. Dado que el Estado tiene brechas, tiene deficiencias, entonces dijimos que la sociedad se haga cargo de su propio cuidado y para eso es fundamental que el Estado le enseñe a los ciudadanos cómo es que tiene que cuidarse, dado que no le puede alcanzar la mascarilla, dado que no hay vacuna, dado que tiene un conjunto de obstáculos, por lo menos hagamos pedagogía, porque el 85% de las personas que se infecten la van a pasar en su casa. Entonces hay que hacer una campaña a nivel nacional de cómo es que tiene que enfrentarse esta enfermedad. Y para eso sirve la brecha sanitaria, o para eso, la banda sanitaria, sí, para eso sirve. Pero hasta ahora, de nuevo, estamos esperando que se animen, se activen en este tema también en el Congreso. En el caso de la distribución, la comercialización de las vacunas, el sector privado podría ser una alternativa para que le dé más eficiencia, para que las vacunas lleguen de manera oportuna al público objetivo. A ver, es una alternativa que hay que evaluar con la mayor rapidez, pero también con la mayor responsabilidad y detenimiento, porque nos podría darse el caso que se empiece a comercializar y que se generen diferencias inquietantes, preocupantes. Pero si esto se regula bien, si esto se evalúa bien, yo creo que es una alternativa. Nosotros en breve vamos a tomar una posición definitiva en este tema. Estamos conversando con expertos y estamos haciendo coordinaciones con algunas autoridades. La pregunta tal vez no sea si deben o no deben de participar, sino cuándo van a participar y cómo van a participar. O en todo caso, defensor, ponerle algunos candados para evitar por ahí que existan posibilidades de ganancia, lucro desmedido, ¿no? Estamos hablando de un artículo de primera necesidad que su uso depende de la vida de las personas, de los seres humanos. Sí, por eso digo, el tema es cuándo y cómo van a participar, porque en este momento, mire, el sector privado participa en la vacunación de otro tipo de enfermedades, para la prevención de otro tipo de enfermedades. Y yo le aseguro que el 2022 el sector privado va a participar. El punto es si el 2021 podría participar, y desde cuándo y cómo. Es lo que tenemos que evaluar, y como le dije, tenemos que evaluarlo de una manera detenida, responsable y rápida. Advierte usted que es para el 2021, sin embargo ya el objetivo más cercano es llegar a tener 10 millones de peruanos vacunados a 28 de julio. ¿Es una cifra que se va a poder completar? ¿O estamos no es irreal? No es irreal, y le voy a dar 2 o 3 datos para demostrarle que no es irreal. Mire, Chile está vacunando en este momento a razón de 200.000 vacunas diarias, ¿no? 200.000 personas vacunadas diariamente. Eso es lo que está pasando en este momento en Chile. El Perú hace más de 10 años, con ocasión del cólera, llegó a vacunar 400.000 personas diarias. Ese fue el ritmo de vacunación. El problema en el Perú no es la capacidad para vacunar. El problema es la que no tenemos vacunas.
En este momento el Perú es el tercer país en velocidad de vacunación, después de Brasil y de Chile. Lo que pasa es que no tenemos vacunas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cada vez tenemos que tener más vacunas para poder vacunar más y para poder vacunar más aceleradamente. Si el Perú logra pasar la barrera de los 150.000 vacunados diariamente, usted tiene 10 millones de vacunados el 28 de julio. De manera que no es irreal eso. El tema es tener claro los objetivos. Usted dice que va a vacunar 10 millones. He escuchado al canciller decir que a fines de marzo llegan 12 millones de vacunas. ¿Ya? Entonces, ya eso significa, sería una magnífica señal, porque tendríamos 1 millón que ya tenemos, más 6 millones que hoy día son 7 millones. Eso significa 3,5 millones de personas que podrían vacunarse. Y si en los siguientes meses sigue llegando, podríamos tener ese objetivo. El punto es que logremos cerrar los contratos. Y para eso todos tenemos que hacer nuestro papel. Por ejemplo, en el Congreso no puede estarse haciendo, deben hacer su papel, pero no puede estarse haciendo ruido político porque de repente nos suspenden los procesos de contratación. ¿No es cierto? Cada uno tiene que realizar sus propias competencias y no exorbitar, no exagerar ni exceder eso. Debe investigarse de la manera más transparente, más diligente y sancionarse severamente, pero no aprovechar políticamente esta situación que nos va a desenfocar y nos puede perjudicar. Profesor, en el plano electoral hay 2 candidatos que están superando el 10% de las preferencias electorales. ¿Esto puede ser un indicio de el desinterés por las elecciones de parte de la población? ¿Hay, cree usted, una desconfianza, un hartazgo por la clase política peruana? Bueno, por una razón de neutralidad yo no voy a hacer comentarios de carácter político. El ámbito de acción de la Defensoría y por lo tanto de las mías son básicamente el garantizar derechos, la exigencia del Estado. Solamente le diré en relación a los candidatos lo siguiente. A partir del segundo semestre la responsabilidad va a ser de aquel que llegue a la presidencia. Entonces hay que pedirle a todos los candidatos que nos digan, muy bien señor, ¿qué va a hacer usted para garantizar la vacunación de las 22 millones de peruanos que deben de ser vacunados? Porque los niños y los menores de 18 no van a ser vacunados. Muy bien, ¿qué va a hacer usted? Pero concretamente, no vaguedades ni generalidades. ¿Qué va a hacer usted para el oxígeno? ¿Qué va a hacer usted para los bonos? ¿Qué va a hacer usted para los comedores populares? ¿Qué va a hacer usted para mejorar el sistema sanitario? Muy concretamente, su objetivo y el desglose de sus actividades. ¿Qué va a hacer usted para reactivar la economía? Eso es lo que le hemos pedido a todos los candidatos. Defensor, ¿y ¿Perdón? esas respuestas en términos generales, sin referirnos a ningún candidato en especial, se está escuchando? ¿Se está escuchando? Sin referirme a ningún candidato en particular, no las estoy viendo. Yo escucho otro tipo de propuestas, que voy a modificar la Constitución, que voy a realizar tal o cual cosa. No, pero esto es lo central. ¿En qué país vivimos? ¿En qué mundo están viviendo? Esto es lo central. Por eso, sin referirme a candidatos, los periodistas, los ciudadanos, tenemos que exigir esos objetivos. Y además, los instrumentos, el desglose, las actividades, los recursos que van a utilizar y cómo lo van a hacer para llegar a esos objetivos. Esto es lo mínimo que tenemos que hacer por el bicentenario. Para hacer hincapié en los mensajes que usted nos ha dado esta mañana en esa entrevista, hay que contar con un padrón integrado, hay que filtrar a las personas que serán vacunadas en la segunda y tercera fases. Pero también hay investigaciones en curso, tanto a personas que ejercieron el poder como a otras personas externas. ¿Cuáles son las sanciones, además de posiblemente penales, que debería tener estas personas para que no se repita? A ver, solamente quisiera decir 2 cosas en relación a la pregunta que usted me hace. En primer lugar, he escuchado en distintos medios
personas que están hablando de vacunas irregulares. Incluso las propias personas que estaban encargados de este proceso hablan de errores o vacunación irregular. Esto no es irregular, es ilegal. Vamos a decir las cosas por su nombre, es ilegal. Sea que en el camino determinemos si este era un bien público y eso se sabrá a partir del momento y que se conozcan absolutamente todos los hechos, o si es un bien privado de carácter público, es decir, de interés público. Y si es un bien privado de interés público, tiene normas, tiene reglas, tiene protocolos. Por lo tanto, aquí no hay nada, no es que sea irregular para bajarle el volumen a aquello que se ha hecho. Es ilegal. Ahora bien, las responsabilidades pueden ser de tres tipos. Penales, si es que estamos hablando de funcionarios que además tenían la condición de, tenían capacidad de decisión para la toma de decisiones, poder para la toma de decisiones en la compra, funcionarios, en ese caso son responsabilidades penales. Si son funcionarios de otro nivel, ahí pueden haber responsabilidades administrativas e incluso disciplinarias, que serían el tercer tipo de responsabilidades. Pero ya no me pida usted que yo diga que tal o cual ha cometido o podría haber cometido tal o cual delito, porque mañana va a aparecer que el defensor del pueblo señala que el delito sería tal o cual. Esa ya es competencia de la Fiscalía, esas ya son competencias de la Contraloría, esas ya son competencias de los órganos internos disciplinarios de cada institución o ministerio, no de la Defensoría. Nosotros lo que vamos a hacer es una supervisión. Finalmente, doctor Walter Gutiérrez, lo que la población no quiere es que este sea un caso más que se destapa la olla, salta el escándalo, se inician comisiones investigadoras, pasan los años y no se vea ningún culpable, ningún sancionado. Esperemos que esto no repita la historia, ¿no? Bueno, para que eso no suceda, tenemos que estar muy atentos. La información que hagan los entes de control y la Fiscalía tienen que informar de esos avances, y nosotros como Defensoría vamos a estar atentos, porque sí tenemos un rol de control de la buena marcha, sobre la buena marcha o la eficiencia del Estado. Y por consiguiente, atentos a esa situación, vamos a estar permanentemente requiriendo información e informando de cómo van también el curso de las investigaciones. Se dice que el Ministerio Público demoró mucho en hacer las investigaciones, que esperó casi una semana. ¿Usted lo ve así? Bueno, de nuevo le quisiera decir que el córner de la Defensoría, el ámbito de competencia de la Defensoría, son los derechos fundamentales, las garantías. Yo no quisiera intervenir para que luego aparezca que el defensor está cuestionando a la Fiscalía o al fiscal. Lo que yo estoy ahorita diciendo es que esto tiene que hacerse de manera transparente, de manera diligente, y tenemos que estar todos atentos a esa situación, y es su hora sancionarse de un modo severo y ejemplar para que estos impresentables, estas personas que nunca debieron ser funcionarios públicos, tengan el castigo que corresponde.